Era una época de paz, de cooperación intergaláctica, donde diversas especies convivían en armonía bajo una alianza universal. Los humanos, quienes alguna vez fueron vistos como una raza débil y primitiva, se habían ganado el respeto de las naciones estelares a base de su perseverancia y su inquebrantable voluntad. A lo largo de los siglos, los humanos se habían convertido en diplomáticos, científicos y exploradores de las estrellas. Su amabilidad y deseo de unificar a las razas más allá de las fronteras del espacio habían sido su mayor virtud. Pero como todo en la vida, la paciencia de los humanos tenía un límite. Los problemas comenzaron cuando el Imperio Volteriano, una poderosa y despiadada civilización alienígena, empezó a desafiar las normas que mantenían la paz en la galaxia. Este imperio, conocido por su despiadada lucha por el poder, comenzó a invadir planetas cercanos, eliminando todo lo que consideraban débil. Sus naves de guerra surcaban el espacio como sombras, aterrorizando a las razas más pequeñas, y aunque la Alianza Galáctica intentó mediar, los volterianos no mostraron interés en la diplomacia. Fue entonces cuando, por primera vez en siglos, los humanos perdieron la calma. No era que no quisieran continuar su labor pacífica, pero al ver que sus aliados eran aniquilados sin piedad, algo en el corazón humano cambió. Fue un hombre, el comandante Aurelio Vázquez, quien dio la primera señal de que los tiempos de bondad habían llegado a su fin. Aurelio, un veterano de muchas batallas espaciales, había visto cómo sus compañeros de la Alianza eran víctimas de ataques sin previo aviso. Había perdido amigos, familiares, y toda esperanza en el diálogo. Decidió que la única forma de detener a los volterianos era una guerra directa, un conflicto que alteraría el equilibrio de todo el universo. Las primeras señales de esta nueva era llegaron cuando Vázquez y su escuadrón lanzaron un ataque preventivo contra un convoy volteriano. La noticia de este ataque se esparció rápidamente, y lo que muchos temían, se convirtió en una realidad. Los humanos ya no eran los pacíficos mediadores de la galaxia, sino los despiadados guerreros dispuestos a todo para proteger lo que quedaba de su hogar y su gente. El Imperio Volteriano no tardó en reaccionar. Decidieron enfrentar a los humanos en el campo de batalla, sabiendo que su enorme poder militar podría aplastar a los que alguna vez consideraron inferiores. Pero lo que los volterianos no habían anticipado fue la rapidez con la que los humanos se adaptaron a la guerra. En lugar de seguir luchando de manera convencional, los humanos comenzaron a usar tácticas impredecibles y guerrilleras, utilizando sus conocimientos en tecnología avanzada y su capacidad para crear armas de destrucción masiva. La galaxia fue testigo de una serie de batallas épicas. Naves de guerra humanas surcaban el espacio con una precisión mortal, mientras que los volterianos, acostumbrados a la victoria fácil, se veían obligados a adaptarse a un enemigo más peligroso de lo que jamás imaginaron. La humanidad dejó de ser vista como una raza pacífica, y pronto se ganó el título de los titanes del espacio. A medida que el conflicto se intensificaba, los humanos comenzaron a formar alianzas con otras razas que antes habían temido acercarse. Los Dracarys, una especie conocida por su destreza en combate, se unieron a los humanos después de que su planeta fuera devastado por los volterianos. Los Centaur, una raza con habilidades psíquicas, también decidieron apoyar a la humanidad, al ver que los humanos, a pesar de ser menos poderosos en números, luchaban con una determinación inquebrantable. A pesar de las victorias, la guerra no era fácil. Los humanos tuvieron que enfrentarse a dilemas éticos, a la tentación de caer en la misma crueldad de sus enemigos, pero algo en su corazón les recordaba que no podían perder su humanidad, aunque eso significara sacrificar mucho. La galaxia estaba cambiando rápidamente. El Imperio Volteriano, una vez considerado invencible, comenzó a tambalear bajo el peso de la resistencia humana y sus nuevos aliados. Pero, mientras tanto, la pregunta seguía rondando en la mente de los líderes humanos: ¿había llegado el momento en que el concepto de ser amable ya no tenía cabida en la galaxia? El espacio, antes un lugar de exploración y maravilla, ahora se había convertido en un campo de batalla sin fin, lleno de ruinas de civilizaciones caídas. Los planetas que alguna vez fueron prósperos ahora estaban destrozados, y las antiguas alianzas que mantenían la paz eran solo un recuerdo lejano. Y lo peor de todo era que, al final, las criaturas que alguna vez miraron a los humanos con desprecio ahora empezaban a admirarlos, aunque a un costo aterrador.
Mientras el sonido de las explosiones resonaba a través del cosmos, la galaxia sabía una cosa con certeza: nunca volvería a ser la misma. Los humanos, al dejar de ser amables, no solo habían alterado su destino, sino el de toda la galaxia. Pero la pregunta seguía en el aire: ¿habían hecho lo correcto? Con el conflicto aún en su apogeo, la respuesta aún no estaba clara, y la guerra, que ya había consumido tanto, apenas comenzaba. La guerra seguía extendiéndose por cada rincón del universo. Los humanos, aunque más fuertes y decididos que nunca, se enfrentaban a desafíos cada vez mayores. La Alianza Galáctica, que antes era un símbolo de unidad y paz, ahora se encontraba dividida. Mientras algunas razas se unían a la lucha, otras optaban por mantenerse al margen, observando con temor cómo los humanos cambiaban la naturaleza misma del conflicto intergaláctico. En medio de la devastación, el comandante Aurelio Vázquez se encontraba en una posición crítica. Aunque había sido el líder de la resistencia humana, sus noches se llenaban de dudas. ¿Realmente valía la pena luchar hasta el final? Había visto tantas pérdidas que incluso el líder más fuerte de la humanidad comenzaba a preguntarse si la guerra no los había cambiado demasiado. Pero sabía que no podía rendirse: su pueblo, su familia, y las razas aliadas contaban con él. La última victoria sobre los volterianos había sido un golpe decisivo. Sus fuerzas habían invadido un sistema solar cercano, destruyendo varias de sus bases clave. Sin embargo, lo que no sabían era que los volterianos, ahora en retirada, estaban tramando algo aún más peligroso. Su nuevo comandante, el general Uxar, era una mente maquiavélica conocida por sus tácticas inusuales y su imparable sed de venganza. Uxar había aprendido de los humanos, adaptando sus estrategias a la guerra que habían librado. Al ver cómo los humanos se adaptaban a la guerra de guerrillas, comenzó a crear una nueva tecnología que les permitiera infiltrarse en los sistemas humanos, utilizando hologramas y formas de camuflaje que desorientaban a sus enemigos. Durante semanas, los volterianos habían estado moviéndose en las sombras, recolectando información y desestabilizando los planetas más importantes de la Alianza. Aurelio, al enterarse de esta nueva amenaza, reunió a su consejo militar para diseñar una estrategia. Sin embargo, la guerra ya no era solo una cuestión de batallas en el espacio. Ahora, la galaxia estaba llena de conspiraciones, espionaje, y una constante lucha por el control de los recursos. Los humanos, que en su mayor parte eran conocidos por su resiliencia y valentía, ahora debían enfrentarse a una guerra de inteligencia donde cada movimiento era crucial. Entre tanto caos, un joven teniente, Carla Pérez, había emergido como una de las figuras más prometedoras del ejército humano. Con tan solo 24 años, Carla había demostrado un talento excepcional para las tácticas militares. Pero su habilidad más notable era su capacidad para empatizar con otras razas. Ella entendía lo que significaba perder todo en una guerra, y usaba esa empatía para unir a las fuerzas aliadas de la Alianza Galáctica. A pesar de su juventud, su liderazgo comenzó a ser clave para las victorias humanas en las batallas más complejas. Un día, Carla recibió una noticia alarmante: una de las estaciones de comunicaciones más grandes de la Alianza había sido atacada, y toda la información sobre las fuerzas humanas estaba en manos enemigas. Los volterianos, al parecer, habían logrado infiltrarse en los sistemas de comunicación sin que nadie lo advirtiera. Era un golpe devastador, pues ahora sus enemigos sabían cada uno de sus movimientos y estrategias. La desesperación se apoderó de la Alianza. Aurelio sabía que la guerra estaba tomando un giro aún más oscuro. Los volterianos, con su tecnología avanzada y su brutalidad sin límites, estaban comenzando a ganar terreno. Pero lo que los volterianos no sabían era que, en la oscuridad de la guerra, los humanos habían estado desarrollando una nueva arma, algo que cambiaría las reglas del juego. Era una tecnología que había sido mantenida en secreto por el Consejo Militar de la Tierra, un dispositivo que fusionaba la inteligencia artificial con la energía de los agujeros negros. Se llamaba Eclipse, y su potencial era incalculable. Los científicos humanos habían logrado recrear un mini agujero negro en un laboratorio, y con la capacidad de manipular la energía a una escala nunca antes vista, esta nueva arma podría destruir naves enteras en segundos. Carla,
junto con un grupo de científicos, fue asignada a una misión secreta para desplegar el Eclipse en el campo de batalla. Sabían que, si la operación tenía éxito, podrían cambiar el curso de la guerra y quizás devolver algo de equilibrio al universo. Pero había un riesgo mortal involucrado. Si algo salía mal, el agujero negro podría crecer fuera de control y destruir no solo a los volterianos, sino también a todo el sistema solar. La misión era peligrosa, pero el destino de la galaxia estaba en juego. Aurelio, con el corazón pesado, aprobó la operación, sabiendo que este podría ser el último recurso antes de la derrota total. Mientras Carla y su equipo se preparaban para embarcarse en lo que podría ser una misión suicida, una sensación de tensión se apoderaba de la nave insignia humana, la Vanguardia. Los corazones latían con fuerza mientras las naves se alineaban para lo que podría ser la última gran batalla de la humanidad. En el espacio, las estrellas parecían observadores silenciosos del destino que se desarrollaba a su alrededor. Mientras la Vanguardia se adentraba en territorio volteriano, un nuevo nivel de incertidumbre se apoderaba de todos. El comandante Aurelio Vázquez estaba al mando, pero en su corazón sentía que la humanidad ya no podía dar marcha atrás. No se trataba solo de una batalla por la supervivencia, sino de una lucha por mantener la esencia misma de lo que significaba ser humano. Pero mientras el destino de la galaxia pendía de un hilo, algo inesperado ocurrió. En el último momento, antes de que Carla activara el Eclipse, un mensaje secreto llegó desde el Imperio Volteriano. Era una invitación a la paz, una propuesta de negociación de alto nivel. ¿Podría ser que los volterianos, al ver su imperio tambalear, estuvieran dispuestos a rendirse? ¿O era todo parte de una nueva trampa? Carla, con el dedo sobre el botón de activación, dudó por un momento. La galaxia entera estaba mirando, y la decisión que tomara en ese instante podría definir el futuro de toda la vida en el universo. Pero los volterianos, al parecer, tenían su propia agenda oculta. ¿Qué haría Carla? ¿Seguiría adelante con la misión, arriesgando todo por una última carta, o aceptaría la oferta de paz que podría ser un engaño mortal? La tensión nunca había sido mayor, y la respuesta, aún incierta, se encontraba a punto de cambiar la galaxia para siempre. El silencio en la nave Vanguardia era ensordecedor. Cada miembro de la tripulación sentía la presión de la decisión que debía tomarse. Carla Pérez estaba en la sala de mando, frente al panel de control, con el dedo tembloroso sobre el botón de activación del Eclipse. La propuesta de paz de los volterianos había llegado inesperadamente, como un golpe bajo. ¿Realmente querían la paz? ¿O era solo una táctica para ganar tiempo mientras organizaban un contraataque sorpresa? Capitana, tenemos que tomar una decisión, dijo el comandante Aurelio Vázquez, su voz grave resonando en la sala. Había visto muchas batallas, pero esta era diferente. El destino de la galaxia pendía de un hilo. La oferta de los volterianos podría ser una trampa. Pero si la ignoramos, los costos podrían ser demasiado altos. Carla miró la pantalla frente a ella, donde el mensaje cifrado de los volterianos parpadeaba. Parecía legítimo. Los términos eran claros: una tregua inmediata, la desmilitarización de los sistemas fronterizos y la formación de una comisión intergaláctica para negociar un acuerdo duradero. Pero algo no le encajaba. Los volterianos no eran conocidos por su diplomacia. No podemos arriesgarlo todo por un juego psicológico, dijo Carla con determinación, pero con una chispa de duda en sus ojos. Ella no quería ser la responsable de destruir todo lo que habían luchado por construir, pero tampoco podía ignorar las señales de advertencia que su instinto le gritaba. Aurelio la observó, reconociendo la lucha interna en su rostro. Sabes que no hay marcha atrás, Carla. Este es el momento en que definimos qué tipo de galaxia queremos. No solo los humanos, sino todas las razas que han confiado en nosotros. Antes de que pudiera responder, una alarma sonora llenó la sala. Comandante, hemos detectado una flota volteriana acercándose rápidamente hacia nuestra posición, gritó un oficial desde el control de radar. Las palabras se congelaron en el aire. El enemigo había llegado. Es una trampa. Lo sabíamos, dijo Carla, girándose hacia Aurelio.
no nos están ofreciendo paz. Están intentando desarmarnos para lanzarse con todo. Aurelio asintió con gravedad. ¿Prepara el eclipse? Es nuestra única oportunidad de sobrevivir. En ese momento, la nave Vanguardia comenzó a zarpar hacia el enfrentamiento. Las fuerzas humanas se alineaban, dispuestas a enfrentar la amenaza de los volterianos con una intensidad renovada. Pero no era solo un enfrentamiento militar lo que los esperaba. El eclipse era mucho más que un arma, era un símbolo de lo que los humanos estaban dispuestos a hacer para salvar lo que quedaba de la galaxia. La batalla comenzó con una violencia descomunal. Naves de combate volterianas, con su imponente tecnología avanzada, surgieron del vacío del espacio como sombras implacables. Cada misil disparado, cada explosión que iluminaba el negro del cosmos, representaba una pérdida. La violencia era incontrolable, y las estrellas mismas parecían ser testigos de la devastación. A medida que las fuerzas volterianas se acercaban, la tripulación de la Vanguardia luchaba con una ferocidad que nunca habían mostrado antes. A cada golpe, a cada acción, la línea entre la defensa y el ataque se desdibujaba. Los humanos ya no buscaban solo sobrevivir, sino vengar a aquellos que habían caído, proteger a los que quedaban. Carla. Activemos el eclipse ahora, ordenó Aurelio, mientras las pantallas de la nave mostraban la fuerza arrasadora de los volterianos. La joven capitana sabía lo que debía hacer. Si fallaban, la galaxia entera podría ser destruida. Pero si tenían éxito, todo el panorama podría cambiar, para siempre. Se acercó al panel de control, y en un momento de absoluta concentración, pulsó el botón que liberaría la energía contenida en el agujero negro. Las ondas de energía comenzaron a girar alrededor de la nave, y la gravedad misma parecía alterarse. La Vanguardia tembló, y una brillante luz negra emergió de la nave, hacia el espacio profundo. La energía del agujero negro destrozó las naves volterianas más cercanas. Las gigantescas naves se desintegraron en un instante, como polvo estelar ante una tormenta cósmica. La flota enemiga, imparable hasta entonces, quedó reducida a escombros flotantes. Pero el eclipse no se detuvo allí. La energía desbordó las fronteras de la nave, creando una ola gravitacional que empezó a engullir todo a su paso. A lo lejos, las naves volterianas restantes empezaron a ser arrastradas hacia el abismo del agujero negro. La batalla que parecía perdida se convirtió en una victoria decisiva para los humanos. Sin embargo, no era el final. La galaxia, aunque temporalmente librada de la amenaza volteriana, estaba cambiando rápidamente. Los humanos, al tomar control de esta nueva arma, sabían que tenían una responsabilidad que nunca habían imaginado. El poder del eclipse no solo destruía, sino que también ofrecía la capacidad de crear nuevas oportunidades de vida o de dominación. Con esa energía en sus manos, ¿qué camino seguirían? Carla observó la nave destrozada de los volterianos y luego miró al horizonte del espacio, donde las estrellas seguían brillando. Esto no ha terminado, pensó. Esto acaba de comenzar. La galaxia nunca volvió a ser la misma después de que los humanos dejaron de ser amables, y ahora, con una fuerza tan devastadora en su poder, los humanos debían decidir si continuaban siendo los héroes que el universo necesitaba, o si sucumbían a la tentación del poder absoluto. El futuro era incierto, pero una cosa era clara, los humanos nunca volverían a ser los mismos. La batalla había terminado, pero el eco de las explosiones aún resonaba en los rincones más oscuros del espacio. La Vanguardia flotaba silenciosa entre los escombros de la flota volteriana, sus sistemas restaurándose poco a poco tras el uso extremo del eclipse. La victoria era innegable, pero la pregunta que rondaba en las mentes de todos era, ¿a qué costo? Carla Pérez, agotada pero con el corazón lleno de una determinación inquebrantable, observaba el vacío desde la sala de mando. Los volterianos habían sido derrotados, sí, pero algo dentro de ella sabía que su triunfo no marcaría el final de la guerra, sino el comienzo de algo mucho más grande. Comandante, tenemos informes de que más flotas volterianas están en camino, dijo un oficial, con la voz entrecortada. La derrota de hoy ha dejado un vacío de poder, pero aún no hemos ganado. Carla respiró hondo, sintiendo el peso de cada palabra.
El eclipse era un poder incontrolable, y aunque habían destruido a una flota completa, no podían seguir dependiendo de una sola arma. Tenían que encontrar otra forma de asegurar la paz, o el poder total. Estamos entrando en territorio desconocido, dijo Carla, más para sí misma que para sus oficiales. Los volterianos no son los únicos que pueden aprender a utilizar el poder. Otros, que hasta ahora habían observado desde las sombras, comenzarán a moverse. El universo nunca ha sido un lugar pacífico, y ahora que hemos mostrado nuestra fuerza, lo sabrán todos. El comandante Aurelio Vázquez, siempre pragmático, asintió lentamente. Lo que sea que hagamos ahora, debemos hacerlo con inteligencia. No podemos permitir que la galaxia nos vea como una amenaza sin control. Los dos intercambiaron una mirada de complicidad. Aunque sabían que no podían deshacer lo que había sido hecho, aún había tiempo para moldear el futuro. La galaxia no debía caer en el caos. No más. Mientras tanto, en los rincones más remotos del espacio, una figura oscura observaba las transmisiones de la vanguardia. No era un volteriano, ni siquiera humano, sino una inteligencia que había estado esperando este momento. Con la caída de los volterianos, el equilibrio de poder había cambiado, y ahora, en lugar de enfrentarse a la guerra abierta, había una oportunidad de manipular desde las sombras. Es tiempo, murmuró la figura. El eclipse es solo el comienzo. La humanidad es peligrosa, pero su deseo de poder los hará vulnerables. Les mostraré el verdadero precio de lo que han liberado. De regreso a la vanguardia, Carla se encontraba en una videollamada con representantes de las razas aliadas. Todos los ojos estaban sobre los humanos ahora. El futuro de la galaxia dependía de lo que decidieran. El eclipse es una gran victoria, dijo un representante de los Zulks, una raza de seres de energía pura. Pero como ustedes mismos saben, el poder absoluto es un doble filo. ¿Cómo evitarán que otros se levanten contra ustedes? Carla, sabiendo que no podía ocultar la magnitud de lo que había hecho, asintió. Nos comprometemos a formar una nueva coalición galáctica. No usaremos este poder de manera descontrolada. Debemos crear nuevas leyes para la paz, la cooperación y la vigilancia. Pero en sus ojos, aunque su voz era firme, brillaba una sombra de duda. Sabía que el verdadero reto no era solo mantener la paz, sino evitar que la misma fuerza que los había hecho ganar la guerra los destruyera desde dentro. La cámara se cortó, y el silencio llenó la sala de mando. Un mensaje de emergencia apareció en la pantalla de Carla, mensaje de origen desconocido. Al abrir el mensaje, la imagen en pantalla mostró una cara alienígena, con ojos que brillaban con un poder indescriptible. Humanos, dijo la figura, bienvenidos a la nueva era. El eclipse no es solo una arma, es un faro. Y donde hay luz, también hay oscuridad. No me subestimen. Ustedes no son los únicos con secretos en la galaxia. El mensaje terminó, dejando una sensación incómoda en el aire. Carla miró a Aurelio, ambos sabiendo que una nueva amenaza había surgido, y que este enemigo no solo luchaba por el poder, sino por la supervivencia misma. Ahora debemos ser más inteligentes que nunca, dijo Carla, con una resolución renovada. No lucharemos solo contra un enemigo visible. Debemos prepararnos para lo que está por venir, no solo con fuerza, sino con sabiduría. A medida que la vanguardia se adentraba nuevamente en la oscuridad del espacio, Carla miraba las estrellas, pensando en lo que había aprendido. El poder de la humanidad no era solo su capacidad para destruir, sino su habilidad para adaptarse, evolucionar y, sobre todo, para cambiar. El universo está cambiando, dijo Carla en voz baja. Y nosotros con él. La galaxia, nunca más la misma, comenzaba una nueva era. Y los humanos, con su fuego y su determinación, estarían en el centro de ella, listos para escribir su propio destino. Sin embargo, el viaje apenas comenzaba. Los secretos del eclipse y las sombras de las que se habían despertado, aún estaban por descubrirse. Porque en la galaxia, todo era posible, y la historia estaba lejos de terminar.